Por el año 1000 a.C., el Génesis aún no existía. Las relaciones en el país de Israel eran tensas y, pese a vivir en relativa prosperidad bajo el reinado de Salomón, a su muerte, el país se dividió en dos. Con el reino dividido, no pasó mucho para que Israel del Norte, el reino más próspero, sea conquistado por asirios en el 722 a.C. Las ciudades fueron saqueadas y el pueblo dispersado. 10 tribus se perdieron en este periodo. El sur también sufrió la presión de Asiria, pero logró mantenerse unido. En el año 609 a.C., Egipto y Judea formaron una alianza para tomar a Siria y a sus pueblos. Luego de la conquista, Babilonia y Egipto se disputaron el poder. Impotente, el rey judío solo podía ver cómo estas dos potencias se destruían entre sí. En el año 604 a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia asciende al poder derrotando finalmente a Egipto. La historia dice que esta fue la etapa más próspera de Babilonia, y con razón, sus impuestos eran altísimos, tanto que unos años más tarde, Judea se alzó en armas rebelándose contra el poderoso imperio babilónico. El esfuerzo fue infructuoso. Babilonia mató al rey judío y detuvo temporalmente la revuelta. En el año 597 a.C., Joaquín, el hijo del antiguo rey, siguió los pasos de su padre y se negó a pagar tributos. El resultado fue catastrófico. El ejército babilónico asedió Jerusalén y obligó al joven rey a rendirse. Preocupados por que este incidente se repita, Babilonia resolvió custodiar al rey bajo sus murallas. Junto al rey iba su séquito, personas importantes que sostenían y hacían viable al Estado judío. Entre ellos habían sacerdotes, jefes militares, artesanos y trabajadores. Con nostalgia, vieron cómo se alejaban de su tierra natal y de su templo que había sido construido por el rey Salomón y que representaba el centro de su vida nacional y espiritual. Los judíos temían no volver a ver el templo y lamentablemente eso pasó. En el año 586 a.C., debido a otra revuelta, Nabucodonosor destruyó Jerusalén e incendió el templo de Salomón hasta reducirlo a cenizas. En el exilio, muchos eruditos judíos se pusieron a escudriñar sus antiguos documentos y leyendas en busca de consuelo. Mientras ellos trataban de buscar una explicación a la tragedia de su pueblo, resolvieron crear un documento que reivindicara sus creencias y orígenes. Pero había un problema. Bueno, quizá dos. El primero era que solo podían rastrearse hasta Abraham. Lo que había sucedido antes no estaba del todo claro. El segundo problema radicaba en la división de su pueblo. Cada tribu tenía su propia visión histórica junto a héroes locales. Además, las tribus del norte concebían a Dios de una manera totalmente distinta a las tribus del sur. No existía una narración principal. Los del sur llamaban a su dios Yahvé, y su héroe principal era Abraham. Del dios del norte no se sabe mucho, pero historiadores acordaron llamarlo Elohim y su héroe fue Moisés. Yahvé era un dios con características humanas y por lo tanto se presentaba como tal. Él se paseaba por el jardín del Edén, se enfadaba y cambiaba de parecer. Fue él quien cerró el arca de Noé y se presentó ante Abraham. Pueden notar que el dios sureño Yahvé actuaba de forma directa a diferencia de su contraparte Elohim, quien estaba unido al mundo y obraba de forma indirecta, casi siempre haciendo que alguien más interceda por él. Los escribas combinaron estas dos versiones de Dios y lo hicieron uno. Luego trataron de comprender su historia. En el principio había caos. Luego Dios impuso su palabra y creó el mundo. También creó al humano y luego descansó. Siendo Dios un ser perfecto, no podía crear un mundo malo. Entonces decidió crear un fruto especial. No solo eso, sino que también lo hizo agradable a los ojos. El consumo del fruto por el hombre era inevitable y necesario porque los escribas debían hallar una explicación a la condición humana. La desobediencia a Dios junto al conocimiento adquirido fue el catalizador de esta narrativa. Desde el momento en el que Dios puso aquel árbol, la humanidad ya estaba condenada. Hay que tener en cuenta que el pueblo primigenio de Israel era nómada. Incluso cuando grandes culturas como Egipto y Mesopotamia ya se habían asentado, las disputas entre pastores y labradores eran comunes y se vuelve cada vez más evidente cuando leemos la historia de Caín y Abel. En la Biblia, Caín funda una ciudad y tiene mucha descendencia, mientras que Adán es poco prolífero. Probablemente esta sea la manera que tenían los escritores de explicar las culturas emergentes. La Biblia también menciona la longeva vida de los humanos primigenios, pero también es una alegoría de los escritores tratando de explicar su relación con otros pueblos.
¿Por qué lo hicieron de esta manera? Porque es mucho más fácil entender y asociar personas que pueblos, y también porque es conveniente para dar grandes saltos en el tiempo. Otro ejemplo claro es Cam, hijo de Noé y padre de Canaán. El relato nos cuenta que Noé, tras el diluvio, un buen día decidió embriagarse y quedar desnudo. Cam lo descubre y se lo cuenta a sus hermanos. Luego, Noé maldice a la descendencia de Cam. Esto aparentemente no tiene sentido ni relevancia, pero se debe tener en cuenta que Israel veía a Canaán como un pueblo promiscuo y que no iba a perder la oportunidad de relatar su origen. La Biblia está llena de eufemismos y palabras como descubrir, revelar o conocer pueden tener un significado sexual. Yo apostaba con mi teoría de Cam cogiéndose a Noé, pero los invito a investigarlo y probar que estaba equivocado. Dios hace un pacto con Noé y su descendencia se dispersa. La Torre de Babel me parece un intento de justificar la diversidad de lenguas, pero estoy convencido que oculta un significado más. A partir del Génesis 11 tenemos una historia más completa y sin muchos saltos temporales. Es como si fuera escrito por otro autor, o como si estuviera más presente en la historia de Israel. Se cree que Abraham fue un cosmopolita babilonio que un buen día fue llamado por Dios para abandonar su tierra natal y a sus parientes. En la Biblia, Abraham llega a Canaán y Dios promete darle esa tierra a sus descendientes con una condición. Todo su pueblo debía quitarle parte de la cáscara a su banana. Luego de salir de Ur, se nos presenta a Abraham como un líder guerrero de un pueblo nómada. Él tiene un hijo llamado Ismael y pese a ser su primogénito, este no recibe el legado de su padre. En cambio, lo recibe Isaac. La Biblia va a seguir este patrón de quitarle los derechos legítimos a sus primogénitos. Se disimula con Caín y Abel, se vuelve evidente con Ismael e Isaac y se concreta con Jacob y Esaú. Este patrón lo notarían los futuros cristianos y fundarían su fe en ello. Jacob es otro fiero guerrero que pelea a la par con Dios y lo vence. Con su victoria gana la bendición de Yahvé y el cambio de su nombre a Israel. Esta historia puede parecer legítima y es porque tiene un núcleo histórico. No se puede saber con certeza las proezas de Jacob o la longevidad de Abraham. Todas estas narraciones fueron transmitidas de forma oral por generaciones. Israel vuelve a Canaán y se reconcilia con su hermano. Jacob tiene 12 hijos que pasarían a representar las 12 tribus. Uno de sus hijos es vendido como esclavo y es obligado a servir en Egipto. Posteriormente, el hambre azotaría a Canaán y las tribus restantes son obligadas a negociar comida en Egipto donde su hermano prosperó. José los reconoce y los alberga bajo su cuidado. La historia del Génesis termina con la bendición de Jacob y la muerte de José. Los pasados trágicos son los que forman la identidad de una nación y unen a sus gentes. El Éxodo es la epopeya del pueblo de Israel quien se ve sometido por Egipto. No hay pruebas ni documentos tangibles de que la historia haya pasado como se lee en el Éxodo. Incluso el año es dudoso y es difícil de precisar. Por el siglo XVI a.C., Egipto combate y logra expulsar a los Hicsos, quienes se cree pudieron ser hebreos. También los egipcios dejaron registros de plagas que azotaron a su pueblo, pero no como lo cuenta la Biblia. Hans, un egiptólogo, sostiene que las plagas narradas en el Éxodo pudieron ser consecuencia de una erupción en la isla de Tera por el año 1477 a.C. La contaminación del volcán sobre el Nilo habría generado la mayoría de las plagas mencionadas en la Biblia. Asimismo, se explica la apertura del Mar Rojo producto de un inminente tsunami, todo registrado en la tradición hebrea. El héroe de esta narración es Moisés, un hombre hijo de hebreos, criado por egipcios y llamado por Dios. Moisés mató a un hombre y huye de Egipto a Madián. Ahí conoce a su esposa, con la que tiene un hijo y forma una vida. Tras la muerte del faraón, los hebreos claman a Dios y este prepara a su héroe. Elohim, la parte trascendental de Dios, se manifiesta a Moisés como una zarza ardiente. A diferencia de su contraparte Yahvé, no tiene una forma física ni un nombre. Él se presenta como la acción presente en el mundo. Yo soy el que soy, dicen las escrituras. Moisés se dirige a Egipto y libera a Israel. En el desierto, Dios establece 10 mandamientos que guiarán al pueblo hebreo. Pausa. En las tradiciones orales de Yahvé y Elohim no se menciona la ley que le dio Yahvé a Moisés en el Sinaí. Tampoco se hace alusión a los 10 mandamientos. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas o no tendrás dioses ajenos delante de mí, depende de la traducción, probablemente fue escrito mucho después. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo aún rendía culto a otros dioses.
Yahvé era un guerrero sin igual, pero se quedaba muy atrás con la agricultura. Cuando se querían buenas cosechas, Israel y Judea recurrían al dios local Baal, que por cierto, muchos de sus rituales eran sexuales. Por el año 746 a.C., un profeta del norte empezó a predicar sobre el único y verdadero Dios. Su nombre era Oseas y su esposa era una prostituta sagrada de Baal. Él imaginaba que el dolor de ser traicionado era similar a lo que sentía Yahvé al ver a su pueblo con otros dioses. Dios exigía la fidelidad de culto o de lo contrario el reino del norte caería en desgracia. Casi al mismo tiempo, un profeta del sur llamado Amos se horrorizó con el reino del norte y predicó que Dios estaba dirigiendo una guerra sagrada contra Israel. Ambos profetas predijeron la desgracia y acertaron. En el año 732 a.C., el reino de Israel se une a una confederación para tratar de frenar a los asirios. Los planes fallan y son conquistados. 10 años más tarde, el norte se rebela y los asirios destruyen Samaria y deportan a la clase dirigente. El reino del sur había sobrevivido como vasallo asirio y muchos del norte habían huido ahí llevándose consigo las narraciones de Elohim. El profeta Isaías también vivió por esta época, pero eso lo veremos en el siguiente video. Si te gustó el video no olvides comentar, dejarle like y suscribirte.